Hola, buenas tardes, mi querida comunidad de amigos y amigas de Ancestrina. Este viene a ser el último o el penúltimo video, tal vez haga otrico, acerca de lo que es la evasión espiritual, y es un tema que he dejado para lo último, porque considero que puede ser un poco molesto para algunos o malinterpretado por otros, pero igual es mi opinión personal y es mi forma de cuidarme y de aplicar lo que es la búsqueda personal, esta búsqueda de introspección, de encontrarme, donde hay filosofías que me han gustado mucho y he acudido a ellas, y bueno, soy una persona que me ha gustado mucho viajar, conocer, estudiar, sí, desde que inicié esto del proceso personal, que no solamente me ha ayudado con las herramientas ancestrales, con las plantas maestras, sino que también he hecho bastante proceso en diferentes lugares, en diferentes escuelas, con diferentes maestros. Y voy a hablar un poquito acerca de lo que son los maestros espirituales. Ahorita está muy de moda la búsqueda personal, o sea, es como un impulso colectivo que hay ahorita en lo que es la búsqueda de introspección, de interiorizar, de tal vez tener una mejor vida, más cómoda, más llevadera, más amable, y donde queremos es limpiar nuestras vivencias, no solamente las nuestras, sino las de nuestro linaje, de dónde provenimos, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que limpiar. Y bueno, en esto hay una cantidad de herramientas maravillosas que han salido a la luz y que están ahí a disposición de todos, y que se las han adueñado ciertas personas. Y bueno, cuando acudimos a una filosofía de estas, a mí por ejemplo me gusta mucho el Tantra, me gusta mucho la Advaita, son filosofías no duales de la existencia. Me gusta mucho el trabajo con las plantas maestras, con las plantas de poder, con las herramientas ancestrales, y he visto muy de cerca, aparte de lo que me han contado, cómo algunos sitios, algunas personas, esto se vuelve como muy sectario. ¿Sectario en qué sentido? Por ejemplo, con las plantas, hay muchas personas que me comentan: mi taita no quiere sino que tome yagé, no puedo hacer bufo, no puedo hacer rapé si no es con él, o no puedo hacer peyote, o no puedo hacer psilocibina, no puedo hacer... Es como que se vuelve muy sectario, y ni siquiera es como puedo tomar yagé, sino solo puedo tomar yagé con esta o esta persona, dependiendo de esto. Esto es con las plantas. No digo que todo el mundo sea así, pero se vive. Entonces, una de las formas que yo aplico es: no existen verdades absolutas. Yo acudo a un lugar, acudo a un maestro, escucho lo que tiene para decir y tomo lo que me sirve. No todo lo que diga una persona imbuida de esta espiritualidad o de este conocimiento me diga es verdad. No todo es verdad, ¿sí? No todo me sirve. Entonces, ¿qué tomo? ¿Qué me nutre? Lo que no me nutre no quiere decir que entonces, si está diciendo algo que me disgusta, me alejo o ya no me sirve nada de lo que me dijo o de lo que esta persona o esta escuela dice, ¿no? Simplemente tomo lo que me nutre, porque hay muchas cosas para mí que me nutren, para ti que estás viendo esto también que te nutren, según nuestra forma de ver la vida, según nuestras creencias personales, según nuestra historia de vida, que sentimos que nos llegan al corazón, que nos llegan al alma, que nos ayudan mucho, y hay otras cosas que no. Entonces no nos enfrasquemos, no nos permitamos caer en este sectarismo. Confiemos siempre de los lugares que son abiertos. Hay lugares que son muy cerrados, que nos ayuden a expandirnos. Tengo para darte esto, pero hay más escuelas. Ve, busca, encuentra maestros que promuevan el proceso personal, ¿sí? He visto también dentro de algunos taitas o algunas personas que dan medicina, en los cuales hacer terapia es como si fuera pecado o que no está bien, como si la única verdad que tuvieras que experimentar fuera a través de la medicina, y la medicina es algo que hay que integrar.
confía en la persona que te impulse a lo que sea, a hacer terapia, a contar, a abrirte, ¿sí? No, siempre mantente alerta, como he dicho a lo largo de estos videos, siempre al acecho, escuchando. Si te niegan la posibilidad de ir a encontrar otras cosas, desconfía un poco, ¿sí? Esa es mi recomendación. Ahorita están muy de moda como estos lugares donde se sectariza mucho, escuelas de desarrollo personal, donde se aplica el coaching coercitivo, que es algo traído como de los años 60, donde camuflados en verdades muy bonitas, en herramientas muy bonitas, se convierten en toda tu vida. Tú ingresas a un lugar de esto y desde tu vida de pareja, tus amistades, todo empieza a circular en torno a esto, en donde tú mismo das las herramientas para la manipulación, donde tú mismo vas y cuentas y abres tu corazón y tu alma, cuentas tu historia personal y ya saben, tienes problemas de lugar, entonces se toman de eso, tienes problemas de padre, problemas de madre, sí, temas con mamá y papá, por ese lugar se meten y te enfrascan en una especie de secta donde se vive el maltrato y se vive el amor. Entonces es como te pego y te abrazo, te pego y te abrazo, y esto crea una especie de codependencia. Estemos muy al cuidado de nosotros mismos, no creamos todo lo que nos dicen, protejámonos, recuerden que no hay verdades absolutas y cuidémonos de esto. Esto es algo que me mueve porque lo he visto muy de cerca, lo he vivido en carne propia y toma un tiempo darse cuenta que se está entrando en ese juego, ¿no? En ese juego donde es aquí, donde te dicen enseñar a hacer algo, pero el día que quieres hacerlo, entonces estás traicionando este lugar. Cuídate, cuidémonos, no entremos en esto tan sectario. Recuerden que el conocimiento es algo que es para todos, el conocimiento es universal, nadie puede apropiarse de esto. Hay personas que crean herramientas maravillosas y eso no hacen que esa herramienta les pertenezca, ¿sí? Hay herramientas y una vez que se crea, es muy egoico pensar que es el individuo el que crea. Es la vida misma a través de personas, sí, muy estudiosas, muy dedicadas, que crean unas herramientas increíbles, ¿sí? De ahí ha surgido, no sé, la psicología transpersonal, ha surgido la respiración holotrópica, pero entonces se lo adueñan, ¿sí? Las constelaciones familiares se adueñan, entonces esto es de esta persona, la Gestalt, toda una cantidad de herramientas no le pertenecen a nadie, ya están ahí a disposición de todos. Aprendamos, nutrámonos y demos desde ese lugar, y démonos desde ese lugar, desde un lugar de apertura y de amplitud. Cuidémonos de caer en el sectarismo, cuidémonos de los falsos maestros somos nosotros los que le damos cierto lugar a ciertas personas, ¿sí? Es como esta admiración, esto tiene mucho que ver con los temas de padre, en los cuales tal vez no tuvimos padre o lo que sea, y llega una persona a la cual admiramos, la cual hace cosas muy bellas, y desde ese lugar permitimos la manipulación. No permitamos ser manipulados. Y esto también para las medicinas. No hay un poseedor único de la verdad, no hay una única medicina, no hay un único maestro que dé cierta medicina, porque la que hace el trabajo es la medicina, ¿sí? La que hace el trabajo es la medicina, es la madre tierra a través de la medicina. Cuidémonos. Este es mi forma de siempre estar pendiente, acudir, ir a tomar lo que me sirve y simplemente no tomar lo que no me sirve. Eso es todo. Espero que
que comprendan lo que estoy tratando de decir, y cualquier pregunta tal vez sobre este tema que quieran hacerme, o tal vez si no están de acuerdo, o si están de acuerdo, me gustaría mucho que me compartieran, porque este es un tema, la verdad, que siento que está afectando a muchas personas, que nos ha afectado a muchos, y siento que es un lugar para compartir, que podemos compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias.